Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Dimensiones Globales. Un análisis de los hechos internacionales más importantes del momento. Información, actualidad y debate a profundidad. Dimensiones Globales. Martes, 11 de la mañana, Colombia. Por UMNG Radio. Buenos días, amables oyentes. Estamos de nuevo con ustedes en el programa Dimensiones Globales de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Hoy, con el apoyo técnico, como siempre, de Leonardo Díaz Granados, les habla Jaime López de Mesa en la dirección académica. Vamos a tratar un tema de mucha actualidad y sobre la política exterior en los programas de los candidatos Duque y Petro. Y tenemos con nosotros un invitado muy especial que ya vamos a presentar. Ya volvemos. En Dimensiones Globales, Diccionario para Neófitos. Tenemos como invitado especial hoy al doctor Enrique Medina. El doctor Enrique Medina, profesor, magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales, asesor de los últimos 3 ministros de Educación, presidente del Consejo Superior de las Universidades del Cauca Surcolombiana, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad de Caldas, docente e investigador en temas de relaciones internacionales y política exterior, y es candidato a doctor en políticas públicas. Doctor Enrique, muchas gracias por venir. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Un saludo especial a ti, a tu audiencia. Gracias por la invitación, indicando ante todo que este es un análisis estrictamente académico desde una perspectiva científica en el campo de las relaciones internacionales. Vale, sí. Vale la pena recordar, Enrique me ha pedido que lo aclare por sus vinculaciones institucionales. Las opiniones que hoy emita son estrictamente de su haber y no tienen nada que ver con sus compromisos institucionales de una parte, y por supuesto, como siempre, se trata de un programa de análisis académico sin tener ningún sesgo a favor o en contra de tal o cual candidato, en este caso, personaje, teorías. Bien. Sí. En nuestro diccionario para neófitos vamos a trabajar hoy 3 conceptos que probablemente emerjan dentro de la discusión en la segunda parte del programa. El primero de ellos es el multilateralismo. Enrique, ¿cómo se define multilateralismo? Bueno, aprovechando nuestra vasta audiencia, vamos a plantear una definición muy básica, ¿no? El multilateralismo puede entenderse en las relaciones internacionales como un sistema que asocia a varios estados y que mediante reglas comunes se vinculan con obligaciones iguales y mutuas. Es un concepto y una práctica que, si bien no es nueva, se ha tenido en las últimas décadas un amplio desarrollo, digamos que hasta llegar a ser considerado por algunos como la culminación de un sueño kantiano, ¿no? Aquel de la paz perpetua. Bien, ese multilateralismo ¿caracteriza la política exterior de Colombia o más un bilateralismo? Una mezcla de ambos. Ese es un buen punto. De antemano vale la pena preguntarnos si en efecto podemos estar hablando estrictamente de una política exterior claramente definida, ¿no? En el transcurso de esta conversación podremos determinar qué tan clara o definida es esa política exterior. De antemano vale la pena decirlo que no es clara en la definición de las propuestas de las 2 campañas, pero que sí, digamos tradicionalmente nuestras relaciones internacionales han estado muy marcadas por el bilateralismo, especialmente con los Estados Unidos, como sabemos. Sin embargo, las nuevas lógicas internacionales nos exigen una mirada más amplia del espectro y del orden mundial, que nos conduce ineludiblemente al multilateralismo. Pero ya veremos, está caliente ya nuestro invitado con el tema, esto está bien. Bien, otro tema que va a salir a flote es el tema de la autodeterminación. De hecho, uno de los 2 candidatos insiste en uno de los puntos de su programa
en la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestra audiencia el concepto como tal? Sí, el derecho de libre determinación de los pueblos, digamos, es más conocido como el derecho de autodeterminación. Es el derecho de un pueblo, digamos, a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social, cultural, multiétnico, y estructurarse libremente sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Hay que decir que este principio de la autodeterminación está recogido en los pactos internacionales de derechos humanos, aunque no es, digámoslo, tácitamente incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pese a que sí hay numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que hablan sobre la materia y pues que ha planteado un nuevo reto para las relaciones internacionales en el seno de las Naciones Unidas. Bueno, con estos 3 conceptos básicos vamos a empezar en contados instantes nuestra segunda parte. Ya volvemos con nuestra amable audiencia. Hola, soy Eduardo, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, y gracias a la formación que recibí, hoy me encuentro trabajando en una multinacional de alto nivel y orgulloso de ser neogranadino. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. En Dimensiones Globales, análisis en detalle de los hechos internacionales. Entramos en un debate a profundidad. Bueno, regresamos con nuestro invitado especial, Enrique Medina. Profesor Enrique, nos faltó un concepto a discutir sobre la idea de constructivismo en las relaciones internacionales. Es toda una teoría que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Sí, digamos que en síntesis el constructivismo en las relaciones internacionales es un tema central, y es que, digamos, el aspecto principal del constructivismo es la mutua constitución de las estructuras sociales, en primer lugar, y su relación con los agentes dentro de la escena de las relaciones internacionales. En este se analizan las identidades y los intereses de los actores, desde luego, y digamos que en él se refleja una síntesis de las teorías recogidas como las reflexionistas, racionalistas, neorrealistas y neoliberales. Todo se relaciona acá, pero no es un proceso súbito, sino que es un proceso, como su nombre lo indica, construido desde los mismos intereses de las naciones involucradas con las demás con el fin de lograr ciertos acuerdos o, digámoslo, programas que consoliden los intereses comunes entre distintas naciones. Bien, con este paquete de conceptos vamos a entrar en temas concretos. Para hablar de la propuesta de política exterior de los candidatos a la presidencia que en la segunda vuelta pasan a competir en Colombia, tenemos que hablar de la herencia, de qué reciben, cómo está el espectro de las relaciones internacionales actualmente, es decir, cuál ha sido el papel de la política exterior y la diplomacia en los 2 gobiernos del presidente Santos. Bien, en primer lugar, pues hay que decir que el tema transversal, tanto en el programa de gobierno del presidente Santos en sus dos mandatos, como todos sabemos, giró alrededor de la paz, alrededor del proceso de paz. Esto marcó claramente una estrategia en términos de relaciones internacionales, donde se dieron ciertos vínculos bajo una lógica bilateral con los Estados Unidos, quien fue siempre un actor vigilante del proceso, donde intervinieron, como sabemos, países garantes en el proceso, y también se hizo una labor fuerte de, digámoslo, cercanía y de acompañamiento también con países europeos como Alemania, como Noruega especialmente, y estratégicamente. Creo que eso fortaleció un poco la diplomacia colombiana y la política exterior, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Para los colombianos resulta difícil y somos un poco analfabetos en estos temas de la visión del mundo hacia nosotros, y es que podríamos decir que como pocas veces en la historia el mundo ha fijado sus ojos en Colombia como una nueva perspectiva de sociedad inspirada por unos nuevos acuerdos desde un enfoque de un contrato social definido alrededor de la paz. Sí, me recuerda, Juan Gabriel Tocatrián decía por allá en los años 90 que en el proceso de apertura y de globalización Colombia se había insertado negativamente por el tema del narcotráfico, por toda la violencia que nos rodeaba. ¿Se puede decir que hubo un cambio, un giro hacia una inserción más positiva?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y digamos que los sociólogos plantean que Colombia siempre llegamos tarde casi a todo, ¿no? También se habla de parte de algunos autores del capitalismo tardío en Colombia y un montón de efectos relacionados con esto. Un empresario muy importante, director de una fundación científica y tecnológica, decía en un editorial de su revista que Colombia es un país de penúltima moda. Entramos tarde en el siglo XIX sí, al boom del añil, entramos tarde en el siglo XX al boom del petróleo y así siempre somos de penúltima moda. Sí, digamos que sí, y en este proceso electoral algunos dicen que también, dependiendo de quién gane, entraremos en últimas a ciertas Bueno, yo pienso que hay algunos con modas del siglo XVIII por allá. Bueno. Entonces, mira, continuando, digamos, con esa herencia y para responder tu pregunta relacionada con lo que nos ha dejado este gobierno en términos de relaciones internacionales, es definitivo entonces el enfoque en términos del proceso de paz. También es claro que el señor presidente de la República ha hecho un enfoque muy importante de acercamiento con países como Inglaterra, donde fue recibido, por ejemplo, por la reina Isabel, recibido en el palacio, nada más y nada menos que en el Palacio de Westminster, con todos los honores. Sí. Fue recibido en París. Con toda la pompa cortesana, ¿no? Ni lo digamos. Y también, obviamente, en París, donde recibió su honoris causa, también se tuvieron logros. Digamos que esto es de una perspectiva personal propia de un régimen presidencialista que busca unas relaciones internacionales casi que muy del orden ejecutivo, ¿no? Ahora bien, fueron muy interesantes y muy propicios de cierta manera el ingreso a la OCDE, sin duda. Sobre eso vamos a hablar, pero yo quisiera antes, a propósito de los honores que recibió el presidente Santos, ¿qué impacto tuvo el Premio Nobel de la Paz para el presidente Santos? Pues es impresionante. Creo que no solo para el presidente Santos, sino para los colombianos, ¿no? Es cambiar ciertos estigmas que tú planteabas en tu pregunta anterior, por un lado, y segundo, ver que los colombianos tenemos un gran potencial para ser líderes a nivel mundial, regional y mundial en muchos aspectos. Y en tercer lugar, esto plantea algo interesante en la agenda personal del presidente Santos, y si nos alcanza el tiempo lo diremos, es lo que tiene que ver con su posibilidad de aspirar a ser secretario general de las Naciones Unidas. Pues interesante, vamos a hablar de eso, dejémoslo para más adelante. Pero ¿no le parece a usted contradictorio que un Premio Nobel de la Paz articule a Colombia con la OTAN? Muy buena pregunta, es una pregunta muy desafiante. Desde una perspectiva muy personal y a criterio propio, como analizan estos temas, yo estoy muy preocupado por esa adhesión como socio de la OTAN. Si bien el señor ministro de Defensa plantea algunos beneficios como en términos de cooperación, en términos de ciberseguridad y en términos de algunas buenas prácticas, no solamente compartiríamos esos aspectos, sino que también compartiríamos enemigos de la OTAN. Sí, claro. Enemigos que son potencias nucleares, nada más y nada menos que consolidarían la fuerza nuclear más grande del planeta. China, Rusia, Irán y otros, por su línea, serían nuestros nuevos enemigos en esta agenda. Es algo realmente preocupante, dado que somos el patio trasero de los Estados Unidos y que aquí pues los que pueden estar, digamos, muy agraciados con el tema puede ser el presidente Santos y el presidente Vladimir Putin, porque él tendría un argumento de entrar al patio trasero de los Estados Unidos en una escalada militar que ojalá no sea así. Sí, además también preocupante porque en un momento en que Colombia está saliendo adelante en un proceso de paz, que esperamos tenga continuidad, sea quien sea el próximo presidente, el ejército colombiano, todas las Fuerzas Armadas se han puesto a la tarea de hacer una reestructuración interna, y una de sus líneas más importantes, en buena hora me parece a mí, es la internacionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que valga la pena decirlo, han logrado un alto nivel de profesionalización, de capacidad técnica y logística, y un alto nivel académico también en muchos de sus miembros. ¿No entra en contradicción también con ese proceso de internacionalización, más en el soft power, más como cuerpos de paz y eso, entrar a la OTAN? Bueno, en primer lugar, comparto tu plena convicción del triunfo ineludible de las fuerzas militares y líderes regionales como unas fuerzas militares fortalecidas, que llegaron a un nivel de sofisticación más que todo en lo operativo y en lo estratégico, como ninguna fuerza en el pasado. Recordemos que nuestras fuerzas militares prácticamente son las únicas en ser triunfadoras en términos de enfrentar a un enemigo en una guerra de guerrillas. Sí.
O sea, nuestro ejército y nuestras fuerzas militares son potencia mundial en estos aspectos. Entonces, digamos que esto es muy relevante. Ahora, que si es contradictorio, digamos que ya nuestras fuerzas militares están preparadas en el campo también de las relaciones internacionales donde da capacitación a Cascos Azules, con nuestras fuerzas en Armada, en Coveñas, con nuestro ejército acá, con las MAI y otras escuelas. Hacemos lo propio para mantener un vínculo cercano con Naciones Unidas y fortalecer, digamos, esos lazos de protección de la paz a nivel internacional, que al fin y al cabo es uno de los deberes principales de las fuerzas militares, mantener una paz estable y duradera. Ok. Ya volvemos con nuestros apreciados oyentes en la siguiente sección con nuestro invitado especial, el profesor Enrique Medina. El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel, le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Dimensiones globales. Debate en profundidad. Bueno, regresamos con Enrique Medina, profesor, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales, candidato a doctor en políticas públicas y experto en el tema de relaciones internacionales, asesor en estos aspectos de 3 ministros de educación, de los últimos 3 ministros. Profesor, un tema que quedó pendiente es algo muy interesante, el papel de la OCDE, la vinculación de Colombia a la OCDE. A mí me parece un poco también contradictorio, porque finalmente la OCDE ha estado conformada tradicionalmente por los países más desarrollados del mundo, ¿sí? Aunque su nombre es la Organización para la Cooperación para el Desarrollo. Pero eso de creernos que estemos entre el top de los más desarrollados del mundo es un poquito contradictorio. Bueno, digamos que en términos de cifras, Colombia ha venido con una grata evolución. En términos de disminución de pobreza, en términos pues de seguridad, el logro de la paz con uno de los últimos focos de la Guerra Fría en el planeta no es nada insignificante. Desde luego, no estamos a la par de grandes potencias mundiales, pero digamos que aquí se nota bastante, de una manera muy marcada, el liderazgo del presidente Santos. Digamos que hemos sido testigos en los diferentes ministerios, digamos que el seguimiento a los procesos, a la implementación de buenas prácticas durante los gobiernos del señor presidente Santos, y digamos que se ha mejorado en muchos indicadores. Pero queda un tema que es el más crítico y el que menos se ha hecho. Colombia está entre los países del mundo con la peor distribución del ingreso del mundo. Estamos por ahí de segundo o tercer lugar y en un sprinter pues contra Haití y contra países de esta índole en las desigualdades. Colombia, Tomás Piketty, el gran economista francés que escribió y publicó el libro más importante de lo que va corrido del siglo en economía, El Capital del siglo XXI, estuvo en Colombia y quedó asombrado de las cifras que encontró sobre desigualdad en Colombia. Sí. Sin lugar a dudas, ese es el tema del talón de Aquiles de todos los gobiernos y ese es el desafío más grande que ha de enfrentar el próximo presidente y obviamente los subsiguientes. Esto no es un tema de que se soluciona en 4 años, pero digamos lo que para OCDE menos mal que no está en ese checklist de pronto tan marcada la desigualdad con un peso específico muy alto. Pero es una tarea pendiente sin lugar a dudas. Y digo que el presidente Santos, con su liderazgo, digamos que tuvo cierta influencia para que, digamos, nos permitan unos plazos adicionales como para lograr esos objetivos en términos de equidad. Sin duda es una de las variables más críticas y todos los colombianos debemos ser conscientes de ello. La academia trabajar por ofrecer alternativas para mitigar esta enorme falencia que tenemos en nuestra economía y en nuestro orden social. Bueno, mencionaba el profesor Medina en la sección anterior que de alguna manera hay una política diplomática que se ajusta también a los planes
del presidente Santos de llegar a ser secretario general de las Naciones Unidas. ¿Cómo se compaginó esa política exterior? ¿Qué herencia deja frente a esa visión más personal del presidente Santos? Bueno, todos sabemos de lo inmensamente gran estratega que es el presidente Santos. Gracias a esta estrategia, hay que decirlo, logró, digamos, dinamizar y armonizar las cartas para llegar a un triunfo militar frente a las FARC y un triunfo desde la comunidad internacional en relación con los logros y acuerdos de paz. Sin embargo, habría que matizar diciendo que más allá de que nos gusten o no ciertos presidentes, este proceso se inició con la profesionalización del ejército a finales de los 90 con el presidente Andrés Pastrana, ¿no? Muy interesante, claro. Esto no es un producto estrictamente del gobierno. Yo por eso hablo que el presidente recoge unos frutos también heredados de la gran formación de nuestras fuerzas militares, sin duda, y es innegable, como lo mencioné ya hace unos minutos, el triunfo de nuestras fuerzas militares como únicas en ganar una guerra de guerrillas en la historia prácticamente. Pero para responder tu pregunta entonces relacionada con el presidente Santos, en donde digamos que ha manejado una agenda muy interesante, en donde ojalá los colombianos pudiéramos tener el primer secretario general de las Naciones Unidas. Si recordamos la semana pasada, el presidente Santos fue aclamado en el seno de la OIT, sí. ¿No? Volvemos a lo mismo, faltan esfuerzos y logros en términos de políticas salariales, en protección de los trabajadores sin lugar a dudas, pero los avances son sustanciales. Fue felicitado por eso, la ONU está reconociendo en él un gran líder y sin duda digamos que este gran recorrido por Francia, por Inglaterra como lo mencionamos antes, con su premio Nobel, lo catapulta como tal vez el candidato más oportuno para las Naciones Unidas en este momento. Y entonces en términos de política estatal, eso ¿qué herencia deja el siguiente presidente a que llegue en la próxima elección? A ver, ya en términos digamos de política exterior, el legado que deja el señor presidente Santos representa unos retos respecto a seguir con ese ímpetu que trae la comunidad internacional en favor de Colombia sobre muchos aspectos, ¿no? En términos de la consolidación de la paz, en términos también, y eso hace falta mucho en los programas como lo vamos a ver más adelante, de plantear cuál es nuestra estrategia nacional y nuestros intereses nacionales en los próximos gobiernos. Entonces digamos que ahí hay mucho que trabajar. La idea es, ojalá no se pierda ese camino ya recorrido en términos de el reconocimiento que ha logrado Colombia en la comunidad internacional sobre temas de paz y digámoslo que un creciente dinamismo y desarrollo social que está logrando. Bueno, teniendo como base esto, entremos al análisis de las políticas exteriores que proponen las dos campañas. Pero creo que para eso es necesario plantear cuál sería una política diplomática o un programa de política exterior consolidado, serio, estable, que digamos le dé esa continuidad a lo bueno y que superemos algunos de los elementos más negativos que tiene nuestra política exterior, de los cuales vamos a ir hablando. Sí, interesante que plantee Jaime. Entonces, si vamos a hablar de los programas de los candidatos, pues hay que tener por lo menos una línea base, ¿no? Bueno, ¿y cuál debería ser desde la academia los postulados principales que debería tener una campaña en sus programas de política exterior? En primer lugar, hay que decirlo claramente, y es definir una apuesta de nación en términos de los intereses de la nación, de los intereses de los colombianos, exceptuando porque, digamos, más los militares que otras instancias, digámoslo, nacionales, lo tienen claro respecto a los intereses en términos de seguridad y defensa, claro, que está claramente definido. Tenemos una escuela de guerra que ha hecho trabajos muy interesantes al respecto y que plantea un liderazgo sobre la materia. También es cierto que adolecemos de una política de Estado en términos de relaciones internacionales y política exterior. Nuestras políticas, como lo sabemos, Jaime, lo hemos estudiado, las políticas parecen ser más de gobierno que de Estado. Sí. El problema radica, en mi opinión, en que, y además eso es usual en muchos países, que la política exterior queda en manos siempre del Ejecutivo. Y en Colombia el Ejecutivo tradicionalmente ha utilizado sobre todo el tema de la carrera diplomática como un mecanismo de pagar favores a los congresistas, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Ahora bien, en relación, digamos, con qué elementos base
digamos, más allá de la estructura, digámoslo, jerárquica desde la base de los intereses nacionales, de la apuesta de nación, que esa es una materia pendiente para las dos campañas y para el Estado colombiano en general. Sí, claro. Hay que decir que deberían estar inmersos en estos programas aspectos como, por ejemplo, el tema de San Andrés, que es una preocupación recurrente para los colombianos, el tema de la paz y la cooperación internacional, el tema crítico de la crisis migratoria con nuestros vecinos venezolanos, la inserción económica internacional y un tema estratégico que a mi modo de ver ha sido abandonado y que sin él no vamos a lograr un desarrollo real, y es el que tiene que ver con la cooperación científica y tecnológica, sobre todo en el momento que vivimos hoy, que no hemos comprendido en dónde estamos parados, perdóname la expresión, Jaime, y es en la era del conocimiento, en la sociedad del conocimiento. Mientras no comprendamos ese espectro en el que nuestra civilización está haciendo un punto de inflexión hacia estas nuevas tecnologías que transforman el trabajo, los modos de productividad, en fin, pues digamos que no plantearemos un desarrollo real. Ya veremos entonces con esos 3-4 parámetros qué nos propone cada una de las campañas, y comparto precisamente la opinión y digamos la preocupación sobre el tema de la política científica. Ese es un punto que va un poco en contra del presidente Santos, porque en lugar de haber incrementado la capacidad de conciencias para inversión en proyectos de investigación, se fue disminuyendo de una parte, y de otra parte se fue sesgando, abandonando la investigación en las ciencias sociales. Sí, Jaime, de acuerdo. Es lamentable que pues no tengamos los recursos necesarios para temas científicos y tecnológicos. Cuando hablo de científicos es temas sociales, de ciencias duras y demás. Pero es que hay que comprender la agenda y el momento histórico que cruzaba Colombia. Yo te cuento una experiencia muy rápido. En Europa estuve en algunos países, en Francia especialmente, digamos, gestionar algunos recursos para investigación aquí en el país. Y me decía el agregado en materia científica ya en París, bueno, ustedes, usted Enrique, ustedes en Colombia pues están en un proceso de transición, de paz, nuestros recursos van enfocados más al tema de posconflicto y de paz, espérense y más adelante miramos los demás temas. Pero los temas de posconflicto y paz son también temas muy sociales por antonomasia, o sea, ¿sí? Y yo creo que ese aspecto, por supuesto hay que buscar recursos en el exterior, pero ningún país que ha sido desarrollado ha logrado hacerlo con la plata de otros países. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo nosotros de esto. Mira, nuestro científico Camilo Llinás decía que la seguridad y la supervivencia de un país se basa en dos elementos fundamentales. Uno, sus fuerzas militares. Y dos, su ciencia. ¿Sí? Mientras no logremos articularnos, las universidades, la academia, en encontrar soluciones a nuestros problemas y en generar mercados a partir del desarrollo científico y tecnológico, pues será muy difícil enfocar la senda de desarrollo. Bueno, ya volvemos con nuestros oyentes para continuar con este interesante análisis. El deporte es salud, es vida. Es vida. Primera Olimpiada Deportiva, Facultad de Estudios a Distancia 2018. Voleibol, fútbol 5, baloncesto y carrera atlética 3K. Si eres estudiante, docente o funcionario administrativo de la Facultad de Estudios a Distancia, te esperamos este sábado 9 de junio a las 9 de la mañana en la sede Campus Nueva Granada. Ven con tu familia y participa en las jornadas recreativas. Inscripciones al correo bienestar.faedis@unimilitar.edu.co. Bienestar Faedis, más cerca de ti. Más cerca de ti. Conoce la amplia oferta educativa presencial y a distancia que te ofrece la Universidad Militar Nueva Granada. Economía, administración de empresas, relaciones internacionales y estudios políticos, ingeniería multimedia y muchos programas más. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Dimensiones globales, el mundo en tus oídos. Bueno, regresamos con nuestro invitado Enrique Medina, hablando de la política exterior en los programas de los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro. Continuando con esa estructura de agenda general, entonces empecemos qué propone cada campaña sobre temas muy sensibles que tradicionalmente han sido elementos de polémica en Colombia. Uno que lo mencionamos ya es el tema de la diplomacia y su profesionalización versus el clientelismo. ¿Qué encontramos en las campañas? Bien, de antemano hay que decir que en Colombia tenemos una carrera diplomática
muy seria, muy consolidada, muy importante y de un gran nivel, tal vez a nivel de países como México o Brasil incluso. Luego contamos con un recurso humano muy valioso que digamos esto fortalecería mucho el servicio exterior. Observamos, ya entrando en materia, Jaime, en cuanto al programa que plantea el candidato Duque. Él habla tácitamente aquí sobre la profesionalización del servicio exterior. Él habla que tendremos un servicio exterior profesional sin pretensiones de clientelismo, con personal calificado académicamente para el desarrollo de las relaciones internacionales. Digamos lo que tradicionalmente, como lo sabemos, a los consulados especialmente llega personal que generalmente es colocado por favores políticos y demás, y que hace un gran daño a la perspectiva de nación que planteábamos al comienzo, si es que la logramos consolidar, de la apuesta de nación que vamos a hacer. Por ejemplo, si hacemos una apuesta intensiva en agricultura en tales frentes en el sur de Asia, pues tenemos que tener personal calificado en estas embajadas como agregados comerciales y demás para poder llevar nuestros productos y hacer un funding o un proceso, digamos, de reconocimiento de mercados en esas zonas. Pero si no tenemos personal colocado en nuestras embajadas que nos ayuden con este propósito, pues será muy difícil, digamos, fortalecer el servicio exterior y alinearlo con las políticas, digamos, de política exterior. Sí, pero sí se pueden zafar estos gobiernos del peso del clientelismo en la carrera diplomática. Yo recuerdo, no hace mucho, hubo una protesta muy seria de muchos de los profesionales vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores porque se saltaban olímpicamente la carrera diplomática. Más aún, recuerdo que durante uno de los gobiernos del presidente Uribe se denunció que se había nombrado a la sobrina de un congresista con apenas bachillerato como cónsul, me parece que en Los Ángeles. Entonces eso es un ejemplo, entre otros, como botón que muestra la situación de la carrera diplomática. Recuerdo también cómo se nombró en Chile como cónsul y embajador a un personaje investigado por parapolítica que hoy está detenido. Sí, son hechos lamentables, ¿no? Y que no ha sucedido en ese gobierno, sino en muchos otros en el pasado. Pero digamos que, como lo planteamos, hace un gran daño al servicio exterior, ¿no? Por otro lado... ¿Pero qué campaña, qué proponen para zafarse de eso? ¿Sí son claras las campañas en eso, por ejemplo? Digamos que en la campaña del candidato Duque, miramos que la inclusión de esta exigencia en cuanto a fortalecer un servicio exterior profesionalizado y demás, es un planteamiento que hace producto de los acuerdos programáticos entre el partido Mira, que ingresa con ciertos postulados también éticos en favor de un servicio exterior fortalecido, y la campaña de Duque los apropia y ya los incluye en esta versión de documento de campaña, sabiendo que es una de las versiones que están actualizándose, porque cada vez que se adicionan más amigos a las campañas, pues van habiendo transformaciones en cada uno de los discursos y en los programas que, ya veremos analizando. Sí, que evidencia, además, cuando uno ve el programa inicial de ahora, como una colcha de retazos a veces no muy bien articulada, ¿no? Y precisamente en el tema de política exterior, por ejemplo, yo encuentro que cuando uno revisa los programas de ambas campañas, en la plataforma programática de Gustavo Petro, uno encuentra claramente una posición establecida, precisa sobre la política exterior. De hecho, uno de sus puntos, el 7º, se titula Política Exterior, mientras que en la campaña de Duque no aparece un ítem o un título dentro de su programa que diga Política Exterior, y está más bien dispersa dentro de muchos de los temas que trabaja, particularmente, por ejemplo, en el tema de seguridad. Ahí aparecen algunas cosas. Sí, es claro, pero digamos que es una conclusión, anticipada, que hace falta sustrato, hace falta, un planteamiento más serio en torno a los aspectos de política exterior en los dos programas, sin lugar a dudas. Ahora, también es claro que de dónde van las campañas a tomar una línea establecida o preestablecida si no tenemos una política exterior claramente definida en el pasado, como para decir, en términos de nación vamos a seguir apostándole a tales temas, claro, excepto los que están en la Constitución, ¿no? La soberanía, la defensa de fronteras, que no son negociables, unos intereses que son lo estáticos, pero que tras esa
falencia que tenemos en la definición de una política clara exterior, pues digamos que las campañas comienzan como a atomizarse y ser muy ambiguas en sus posturas. Ahora bien, es claro que Duque enfoca en términos, digámoslo, teóricos de su postura sobre política exterior en una lógica constructivista, como ya la definimos, mientras que el candidato Petro la plantea en términos de multilateralismo y de autodeterminación, ¿no? La campaña del candidato Petro habla mucho de los temas de, obviamente, cambio climático, pero también de la cooperación sur-sur. ¿Cuál es de lo que no habla la campaña de Duque, ¿no? Que me sorprende un poco, porque lo he escuchado hablar del tema, pero no se refleja en su programa. Sí, parece que son muy tímidos aquí los correctores de estilo, qué sé yo, al revisar estos documentos, pero son en realidad muy ambiguos y un poco simples, ¿no? Les hace falta mucho sustrato y les hace falta hacer apuestas, ¿no? Sí. Porque los colombianos necesitamos que los candidatos definan apuestas concretas y definidas. Sí, sinceramente yo encuentro ahí que la apuesta más fuerte es por Gustavo Petro, es más explícito, por ejemplo, cuando habla de que va a defender la autodeterminación de los estados y los pueblos, porque además lo dice así, el lenguaje común en relaciones internacionales es la autodeterminación de los pueblos, pero él incluye de los estados, como enviando un mensaje muy claro, previendo que si es presidente puede tener problemas de intervención de alguna potencia por allá del norte. Bueno, esa puede ser una lectura, o tal vez potencias más lejanas que aún ni siquiera se han evidenciado en las campañas de ningún candidato, por ejemplo. Ahora recordemos que, digamos, históricamente la ideología del petrismo ha estado muy vinculada también o muy cercana a los indígenas, a los movimientos indígenas, movimientos sociales, especialmente en el sur del país. Recordemos que Maíz es uno de los miembros de los movimientos que consolidan la campaña de Petro. Origen. Correcto. Bueno, en ese tema de la diplomacia, para cerrar, va a encontrar una serie de diplomáticos a lo largo y ancho del mundo colombianos que no están formados. ¿Cómo enfrentar esa situación? Hay que reconocer que otros sí están, mencionados al Grupo Mira, ¿no? Sí. Y el Grupo Mira tiene una buena cuota en la carrera diplomática, pero hay que decir que generalmente todos son profesionales, gente formada, estructurada. Cuando uno revisa y es objetivo, intelectualmente hablando, uno, digamos, no podría señalar exactamente hacia allá, pero sí hay muchos otros espacios diplomáticos que no están bien representados en el país. No están bien representados y pues como tú lo mencionabas, por ejemplo, el partido Mira ha buscado que se incluya eso, que se coloque personal profesional en nuestras embajadas, ¿no? Luego, pues ¿cómo hacer frente a eso? Pues una alternativa esencial es que nuestros diplomáticos de carrera comiencen a ejercer en el servicio exterior, así de sencillo, sí. ¿No? Sin embargo, como lo decías, va a ser muy difícil porque hay muchos favores políticos de por medio y a las élites latinoamericanas les encanta pasearse por Europa y por Norteamérica viviendo de los recursos de los contribuyentes. Bueno, ya regresamos con nuestros oyentes, vamos a hablar de elementos centrales que han afectado esta propuesta programática en política exterior. Yo puedo ser víctima de explotación laboral. Los niños y las niñas pueden ser víctimas de mendicidad ajena. Yo puedo ser víctima de matrimonio servil. Los niños y las niñas pueden ser víctimas de reclutamiento ilícito de menores de edad. Puedo ser víctima de extracción ilegal de órganos. Yo puedo ser víctima de explotación sexual. Tú también puedes ser víctima de la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, una vulneración a los derechos humanos. La trata de personas existe. Si la ignoras, la favoreces. Conoce la amplia oferta educativa presencial y a distancia que te ofrece la Universidad Militar Nueva Granada. Economía, Administración de Empresas, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Ingeniería Multimedia y muchos programas más. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Dimensiones globales, más allá de la información. Bueno, regresamos con nuestros oyentes y con nuestro invitado especial, Enrique Medina. En el marco del proceso de paz, profesor, usted ha mencionado el papel tan importante que jugó el proceso de paz y que marcó un derrotero de la política exterior de Colombia en los dos gobiernos del presidente Santos. Ahora bien, sabemos que el proceso de paz ha sido uno de los nodos centrales de discusión y de disyuntiva para los electores en Colombia. Se ha planteado, en mi opinión, demasiado simplistamente y demasiado esquemáticamente,
que uno está ligado completamente al proceso de paz y el otro niega completamente el proceso de paz. Cuando estudia uno en detalle algunos de los componentes de los programas, se encuentra que hay que matizar un poco esa política, esa posición. Petro, por una parte, por ejemplo, incluye cosas que no están en el proceso de paz y que podrían ser complementarias al proceso de paz y que de pronto podrían debilitar algunas de las que ya están en marcha en el proceso de paz, ¿sí? Particularmente en algunos aspectos para el manejo del campo. Por el otro parte, en la campaña de Iván Duque se encuentran elementos que en efecto reconocen algunos aspectos del proceso de paz, pero deja por fuera, sin mencionarlos tampoco, para ir en contra de otros componentes. ¿Cómo ve usted esas posiciones ahí? Bien, en primer lugar, digamos, ese tema de la macartización de las posturas frente a heredadas del sí y el no, se exacerban un poco más en esta campaña por esas estrategias de los digamos, directores de campaña de cierta medida. El marketing político y cómo llegar. Recordemos, hay un autor muy reciente que habla de las pasiones en la política, ¿no? Sí. Y habla que la gente prácticamente ya no vota casi que con la razón, sino es con el sentimiento y con la percepción. Sí. Aquí hicimos hace un mes, tal vez, Leonardo, como 20 días, un programa sobre la posverdad. Y algo que aprendimos muy bien es que lo que se está manejando en redes sociales es lo pasional, no lo racional. Así es. Escuchaba a uno de los fundadores del Instituto Merani en una excelente intervención en el Congreso, fue invitado, diciendo que es muy fácil manejar las pasiones en un país en que la educación es de muy mala calidad. Claro, claro, que le caiga el guante, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es totalmente cierto. No es por ti que estás vinculado al Ministerio de Educación, ni más falta. Okay. Es el sistema. No hay mucho como que tal. Hemos evolucionado, pero hace falta mucho por hacer, sin duda, Jaime. Mira, sobre la estrategia, digamos, que de campañas en estos aspectos, también es claro resaltar que, mirando uno el programa del candidato Petro, digamos que hay una fuerte incorporación de iniciativas derivadas de los objetivos del milenio y los programas de la ONU, ¿no? Entonces, es marcado este énfasis en toda la estructura programática en muchos aspectos dentro de la campaña Petro. Ahora bien, hay que decir también que hay elementos transversales y que comienzan a establecer ciertas diferencias muy marcadas, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio climático, con el tema minero-energético, con el tema también, digamos, de los medicamentos. Incluso el candidato Petro se atreve a mencionar unos aspectos relacionados con que no se utilicen las represas o embalses, sino que se aprovechen las fuerzas del caudal del río, sí. Algo como muy actual. Pero digamos lo que hay temas por mirar donde sí se marcan ciertas diferencias, ¿no? Sí, yo creo que una diferencia general, quisiera su opinión, profesor, es que pareciera ser que en la campaña del doctor Iván Duque no hay una preocupación esencial por el asunto de las relaciones exteriores. De hecho, no hay un acápite específico sobre eso, como ya lo mencionamos, tal vez porque su política es de continuar con lo que viene, digamos, en términos del modelo económico, de los tratados de libre comercio, de esa articulación internacional de corte neoliberal, ¿sí? Entonces, digamos, ahí ya hay una línea a seguir que se impuso en Colombia desde la apertura, desde los años 90, mientras que sí hay una preocupación bastante fuerte en la campaña de Petro. De hecho, hay todo un capítulo dedicado a la política exterior bajo ese título, política exterior. Pareciera que la preocupación surge porque él sí plantea algunos cambios de política económica que no necesariamente van en la dirección del neoliberalismo. Sí, es cierto. De hecho, el plan de política exterior del candidato Petro habla ya claramente, digamos, de unas líneas que son ya disímiles de lo que tradicionalmente venía trabajando Colombia, como son los aspectos relacionados con el multilateralismo especialmente. A mí me parece que los candidatos deben fijar también sus miradas a este tema que ya es una realidad, que nos está tocando aquí las fronteras, que ya nos pasan un avión Tupolev los rusos por encima. Eso es una muestra de que ya nos está llamando también a comprender el multilateralismo en otras esferas y en otras dimensiones.
Sí. Eso debe ser entendido ya tanto por el servicio exterior como por las lógicas nuevas en política exterior del país. Pero fíjese cómo chocan estas ideas con políticas adelantadas por el gobierno Santos. Cuando empezaba el presidente Santos en su ejercicio en el Ejecutivo, la academia le propuso la puesta en marcha de un satélite o contratar a algún país para que pusiera un satélite geoestacionario por la posición estratégica de Colombia, que nos podría servir para establecer mucho de toda esta investigación de la que hablamos y que podría ser de carácter internacional. Sin embargo, él tajantemente dijo, en mis gobiernos no va a haber nada de eso. Digamos que es un poco de falta de visión. Recientemente, y para aterrizar el tema, nuestra Fuerza Aérea va a lanzar un satélite con el apoyo del gobierno hindú en los próximos meses, el FACSAT-1, y vamos a seguir en esa senda como país, explorando esos aspectos que son vitales para la nación, no solo en términos de seguridad, sino también en telemetría que impacta la agricultura, la demografía y muchos aspectos. Entonces, bueno, para cerrar esta sección, entonces me parecería interesante que miráramos entonces si realmente un cambio de política, de trasfondo de política económica y sobre todo social, es la leitmotiv para que en la campaña de Petro esté presente toda una cápite para las relaciones exteriores, mientras que como la campaña de Iván Duque claramente es la continuidad del modelo económico, no hay esa preocupación y por lo tanto no existe ese acápite en su programa. Pues digamos que a estas alturas, y revisando los programas y dado que todavía resultan adhesiones de más candidatos a las campañas y demás, digámoslo, amigos de campañas, en fin, aún estamos a tiempo, creo yo, que las campañas se pongan las pilas e incluyan elementos fundamentales en sus contenidos programáticos. Creo que todavía estamos a tiempo de que ello se haga una realidad y de que se incluyan propuestas, digamos, muy válidas y que sobre todo se les haga conocer a los colombianos, ¿no? Cuáles son sus posturas en materia de política exterior y cuál es el interés real para el colombiano de a pie. Sí, curiosamente es un tema muy poco tratado en los diversos debates, ¿no? Muy poco trabajado en los discursos. Quizás porque Colombia todavía sigue siendo muy provincial a pesar de la apertura, ¿no? No es sino mirar las secciones de noticias internacionales de los principales noticieros de Colombia y francamente dan ganas de llorar. Sí, es muy pobre. Son muy pobres realmente, ¿no? Entonces creo que también refleja esa realidad, ¿no? Sí, y además el tema de la educación, ¿no? Creo que somos unos analfabetas en términos de estos temas de política exterior. Recordemos que es importante hacer énfasis en la constante formación en ciencias sociales. Los colombianos es un tanto paradójico eso, profesor, porque justamente las facultades de Relaciones Internacionales en Colombia han crecido, son de alta calidad, muchos de sus egresados están en posiciones muy importantes aquí y en el exterior, o en academias incluso en el exterior, ¿no? Es paradójico eso, ¿no? Sí, es paradójico, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la gente buena en Colombia se nos está yendo. ¿Por qué? Porque no desarrollamos políticas para la retención del talento. Eso es algo muy crítico, no solo en estos temas, sino que decir en las ciencias duras. A propósito de ese tema de la fuga de cerebros allende las fronteras, ya regresamos con nuestros oyentes a hablar justamente de fronteras y de cooperación internacional en las campañas de Gustavo Petro y de Iván Duque. Muy bien. El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel, le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Dimensiones globales. Más allá de la información. Bueno, regresamos con nuestros oyentes tratando el tema de la política exterior en los programas de Iván Duque y de Gustavo Petro para la próxima elección de presidente en Colombia. Había quedado pendiente, profesor Enrique Medina, el tema de fronteras. ¿Cómo aparece en las políticas?
teniendo en cuenta que tienen un perfil bastante diferente en estos aspectos las dos campañas, ¿no? Petro es muy explícito en el tema de la soberanía y de la autodeterminación, pero también de la integración, sobre todo entre los países del sur-sur, mientras que en la propuesta del doctor Duque, pues habla de unas políticas sustentadas en políticas de Estado más que de gobierno, que se va a fortalecer la carrera diplomática y en ese sentido los procesos de integración interamericana y de integración comercial. Pero dice además, no seremos cómplices de la indiferencia de UNASUR con lo que acontece en Venezuela. Sí, digamos que el tema de Venezuela es un tema muy crítico en las agendas de política exterior para el próximo gobierno. El candidato Duque aquí claramente lo dice, se lo acaba de mencionar, donde plantea una preocupación pues al respecto en sí con la UNASUR, ¿no? Recordemos que la UNASUR está financiada esencialmente por la renta petrolera venezolana, ¿no? Desde la época de Chávez, pese a que la UNASUR digamos que ya está en su decadencia, ¿no? Y digamos que también el candidato Duque hace un fuerte énfasis en temas de narcotráfico. Aquí se evidencia lo que usted planteaba al comienzo y es una notoria y una marcada relación bilateral con los Estados Unidos como para dar continuidad a esas políticas de cooperación con los Estados Unidos. Ahora bien, en cuanto al tema que usted me plantea, vinculado con el candidato Petro, pues él es muy enfático en hablar de la cooperación sur-sur, elemento que siendo interesante, importante, recogiendo digamos muchos postulados de filósofos y de teóricos latinoamericanos en función de digamos de la cooperación sur-sur, de lo que recoge Pepe Mujica también alrededor de la integración latinoamericana, alejados de una lógica chavista y venezolana, excúsame el término, también hay que fortalecerla, pero sin lugar a dudas en las dos campañas se deja por fuera las relaciones también con el norte, son fundamentales para el desarrollo. Primero, para conseguir mercados, fortalecer nuestros mercados en el exterior, y segundo, para lograr cooperación científica y técnica. Eso es definitivo. Ahora bien, sobre el tema de fronteras y para cerrar, Jaime, digamos que si bien los candidatos no mencionan el tema de San Andrés, que es un tema relativamente que lo echamos en el saco roto, de hecho hasta nosotros casi se nos estaba yendo, sí plantea la campaña del candidato Petro que frente a litigios internacionales en su propuesta el Estado colombiano desarrollará una actitud proactiva en defensa de los intereses, formulando una política de Estado que impida las sucesivas pérdidas y fragmentación del territorio. Por lo menos por lo digamos, menos lo dice, ¿no? Sí, lo dice y aunque es importante. Es muy ligero, ¿no? Encuentro yo que fue muy ligero. Es que volvemos a lo mismo, Jaime. Los dos programas son muy ambiguos, muy superficiales en estos temas, adolecen de una carga estructural fuerte propia de que no tenemos, volvemos a lo mismo, una política de Estado en relación con política exterior. Pero iba para allá también en términos de fronteras, ¿no? No hay una política de fronteras en Colombia. Yo conozco un intento de estudio que se hizo aquí sobre las fronteras que hicieron aquí, digo no, sino algunos amigos acá, compañeros de la universidad, y es muy difícil encontrar, por ejemplo, cuál es la política de fronteras de Colombia frente a la frontera con Brasil, por decir algo, ¿no? Sí, es así. Digamos que lo único que el gran esfuerzo que hicimos fue en su momento a raíz del tema de San Andrés, en donde a las carreras comenzamos a definir los límites con Nicaragua con el fin de tratar de lograr una ventaja estratégica, definiendo límites con Jamaica, con Haití, con Costa Rica, con estos países del Caribe, como para lograr neutralizar un poco la demanda de Nicaragua. Pero más allá de eso, no. Por ejemplo, en el caso de San Andrés, ¿cuándo nos acordamos de San Andrés? ¿Cuando queremos ir de vacaciones? ¿O cuando nos van a quitar un territorio como ocurrió con la Corte de la Haya? Pero el resto realmente no nos acordamos de las fronteras, ¿no? Y si uno mira el mapa de pobreza y de inequidad en Colombia, en las zonas de frontera es donde más mal estamos. Sí, somos un país que tiene la espalda al mar, ¿no? Un país tan rico, con 2 océanos, envidiable, con unas riquezas de agua dulce, de mares indescriptibles. No tenemos una política de mares, Jaime. Nuestra Armada Nacional está trabajando en eso, el esfuerzo que hace nuestra Armada es impresionante. Digamos que también valga decirlo, la expedición de la Antártida, que prácticamente hemos ampliado nuestro territorio por el sur a la Antártida, y son esfuerzos, digamos, lo que casi atomizados y de estos héroes que no hemos logrado consolidar desde una política de Estado. A propósito de eso, vale la pena que dediquemos un minutico
para explicar por qué tenemos derecho a territorio sobre la Atlántida, y es por la pertenencia nuestra de la isla de Malpelo. De Malpelo, correcto. Sí. Sí, señor. Contémosle un poquito el tema. No, el hecho de tener nosotros una plataforma, digamos, territorial en Malpelo, eso nos amplía la línea o los ángulos de vista o línea de vista hacia el sur. Que es en cono, ¿no? Que es en cono, correcto. Por lo tanto, nos da el derecho, según los tratados internacionales, a tener y ejercer soberanía, por decirlo así, en cierta parte de la Antártida. Esa es una frontera olvidada del país, ¿no? Claro, y esa es una falta de visión nuestra estratégica. Es que a nosotros se nos olvida que uno de nuestros límites hacia el occidente es con China, con Asia. Sí. Tenemos un mercado impresionante allá por desarrollar, pero desafortunadamente la tradición histórica de esta nación ha estado enfocada en las montañas, ¿no? En los Andes y en ese impenetrable Andes aquí que nos llaman, como bien sabes, desde el pasado el Tíbet de suramericano, nos llamaban aquí en Bogotá, en fin. Tenemos que ampliar nuestra visión global. Para cerrar el tema que traíamos sobre fronteras, sobre cooperación internacional, quisiera plantear la siguiente inquietud. Es claro, como se ha visto con diversos gobiernos alternativos, yo me niego un poco a utilizar que sean gobiernos de izquierda, no propiamente todos, con gobiernos alternativos que han estado en el poder en varios países de América Latina, es claro cómo se le cierran puertas a la cooperación internacional por el solo hecho de ser de izquierda, de ir reformando ciertas políticas neoliberales, aunque no todas, en ningún caso se reformaron todas, pero hay una cierta ventana cerrada, por no decir que puertas cerradas, a este tipo de gobiernos. En ese caso, a pesar de los intereses de cooperación integral que plantea el programa de Petro en términos de sur-sur y de, como ya lo mencionó el profesor Medina, en términos de los organismos multilaterales, ¿no se vería un poco obstaculizado este gobierno en ese sentido? Bueno, depende de cuál gobierno, en primer lugar, ¿no? Me refiero si Petro llegara a... digamos que a nivel internacional están claramente definidos algunos ejes de poder heredados de esa lógica bipolar de la Guerra Fría, ¿no? Están claramente definidos los aliados de la OTAN, estratégicos, y los exmiembros del Pacto de Varsovia. Unos con una tendencia derecha y otras más de izquierda, como lo sabemos. Porque sabemos que algunos exmiembros del Pacto de Varsovia son acérrimos enemigos hoy de la Federación Rusa. Por no ir más lejos, Polonia, ¿no? Claro. No, y fíjese lo preocupante que está pasando en este momento, y valga decirlo a propósito del tema de la vinculación con la OTAN. En este momento, precisamente, tropas israelíes están haciendo ejercicios conjuntos con la OTAN en Polonia, entrando a Ucrania. Y miremos el contexto. Justo antes del Mundial, donde Rusia no se atreve a mover un Sukhoi en estos momentos para no generar unas falsas expectativas en su evento máximo de los últimos años. No, le quieren bombardear el Mundial hace mucho rato, está claro. Sí. Entonces digamos que para aterrizar en nuestros dos, digamos, los candidatos a la presidencia, sea el que sea, digamos, va a tener eco internacional dependiendo de su capacidad de desarrollar esas destrezas de un equipo ejecutor de las políticas de relaciones internacionales, de política exterior. Se necesita que sea muy pragmático y que sean equipos idóneos que puedan comprender la realidad que está viendo Colombia. Si gana el candidato Petro, digamos, lo que es claro que habrá una cercanía, en primer lugar, sur-sur. En segundo lugar, que habrán interlocutores internacionales, digamos, de cierta tendencia con los que no habrán dificultades de entendimiento más que con otros. Ahora bien, si gana el candidato Duque, pues digamos que es clara digamos, el continuismo de las relaciones bilaterales con el hegemón norteamericano y con algunos países europeos. Pero digamos que sea el que sea, digamos que tiene oportunidades en el escenario internacional como para desarrollar cooperación internacional y poder, digamos, trabajar una política exterior seria. Sí, enfrentar algunos problemas específicos, problemas de migración, por un lado, problemas del medio ambiente, que me parece que ha logrado llegar a la agenda de la política exterior colombiana por fin como un tema central. Y por supuesto algunos problemas de integración económica, sobre lo que volveremos en un momento para la última sección de nuestro programa. Muy bien.
sonido conectado Para a mí, tus oídos. sexualidad con sentido es libertad y naturalidad. Y es expresión, ¿sí me entiendes? Es saber que la sexualidad no solamente se manifiesta en el centro de tu cuerpo, ¿me entiendes? Que hay sexualidad en tus manos, que hay sexualidad en tu mirada, en tu forma de, no sé, como de entregarte, ¿me entiendes? Pero para mí la sexualidad es libertad y naturalidad total. Por el derecho a una sexualidad con sentido. Dimensiones globales. Un análisis de los hechos internacionales más importantes del momento. Información, actualidad y debate a profundidad. Dimensiones globales. Martes, 11 de la mañana, Colombia. Por UMNG Radio. La última sección. Bueno, regresamos con nuestra amable audiencia para la última parte de nuestro programa sobre política exterior en los programas de Duque y Petro. Y vamos a cerrar con temas muy importantes, como señalábamos, el medio ambiente, migración y la política económica, para cerrar con algunas conclusiones. Bien, el tema del medio ambiente es ampliamente tratado en las campañas, pero sobre todo en la de Gustavo Petro, aunque hay que reconocer que en la del doctor Iván Duque también se presentan elementos de medio ambiente. ¿Cómo resulta un análisis comparado allí? Bien, en la campaña del candidato Petro se evidencia sin lugar a dudas una clara apuesta por la protección ambiental, donde la premisa fundamental es que los recursos naturales y la protección del ambiente están por encima de la explotación económica y demás, ¿no? Eso lo evidencia aquí, por ejemplo, el planteamiento que hace la campaña del candidato Petro cuando habla de la disminución del uso de energías fósiles. Esto plantea serios desafíos a las finanzas del Estado y a la base o a la infraestructura instalada en el país. Recordemos que en Cartagena tenemos una de las refinerías más importantes y más costosas, que los colombianos la pagamos casi 3 veces, ¿no? Reficari, ¿no? Con todo. Sí, no, exactamente. Y esto sumado al inmenso peso que tiene en el PIB de Colombia la explotación del petróleo, pues plantea unos desafíos donde van a salir esos recursos, ¿no? Sí, y plantea unos desafíos también en otros términos. Y es que la apuesta de los modelos extractivistas en Colombia desde la apertura hasta hoy ha sido la característica central del modelo económico. Nos reprimarizamos, ¿sí? Y allí es donde está el grueso de la inversión extranjera que llega al país y que mejora la cuenta de capitales en la balanza de pagos. Si se llegara a adelantar una política como esta, ¿cómo se equilibraría esa balanza de pagos? Sería una pregunta difícil de responder, pienso yo. No, y si a eso le sumamos, Jaime, que la campaña del candidato Petro plantea, por ejemplo, el fracking no será permitido, por un lado. Uh-huh. Segundo, que los contratos de extracción de carbón no serán renovados. Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se van a encontrar alternativas frente a esto? Es claro también que en términos científicos y desde la comunidad internacional experta en estos temas, la energía eólica es 2 veces más barata que la energía derivada del petróleo. La energía solar es 3 veces más barata que la energía derivada de los combustibles fósiles. Bueno, vamos por partes. El tema del fracking. El tema de fracking está ampliamente discutido en los espacios, en los pasillos científicos, ¿no? Claramente es muy dañino al medio ambiente y creo que en eso es coherente el programa de Petro con su defensa ambiental, ¿verdad? Y digamos que ahí no creo que haya un impacto muy fuerte en términos de que pues todavía no hay gran inversión en fracking en Colombia, aunque sabemos que se está haciendo a espaldas de las comunidades en algunas regiones. Pero el fracking, recordemos, es un consumidor gigantesco de agua, que además la combina con una cantidad de químicos, la inyecta a gran presión y a grandes profundidades al suelo para sacar el gas esquisto y todo lo que queda de gas esquisto, y que esas aguas allá en el fondo de la tierra van y contaminan las fuentes subterráneas que después afloran y que hacen un gran daño. Además, porque en algunas regiones, incluso de Estados Unidos, donde se lleva mucho más tiempo con el fracking, se están asociando con temblores
de tierra y con problemas. Los elementos nocivos derivados de esas tecnologías están claramente definidos. Alemania, recordemos que ya dio un no rotundo a la explotación a través de estas tecnologías, y otros países en Europa están haciendo lo propio, exactamente. Y aquí pues hay que decirlo, el candidato Petro dice que no, y el candidato Duque dice que de cierta manera se puede aplicar en esos. Dice que no es tan mal el Franklin, dice. Sí, eso es lo que él ha planteado en su Entonces, discurso. Digamos, ¿no? Hay una diferencia muy importante en términos del Franklin. Lo importante aquí con el tema nuestro de hoy es que hay presiones externas de potencias que quieren que se haga Franklin en muchas partes, porque es una nueva forma de dependencia tecnológica, por ejemplo. Claro, y de hecho, en primer lugar, porque las inversiones en los proyectos mineroenergéticos son esencialmente inversión extranjera, ¿no? Entonces ahí estas compañías han hecho una labor de lobby con el orden acá legislativo especialmente, que les da cierta margen de maniobra para implementar sus políticas. Pero bueno, eso es, ya otro tema por desarrollar. El otro elemento es el tema que el candidato Petro plantea, la nacionalización de las reservas mineras, ¿sí? Mientras el otro candidato, pues, plantea una postura distinta. Mire, Jaime, hay que decirlo claramente, en el mundo actualmente hay dos países que tienen las más grandes demandas en la historia por los montos más exorbitantes del mundo. Primero, Rusia está demandado por una compañía, por un tema de explotación en el norte de Rusia, y el segundo país somos nosotros. Tenemos una demanda de parte de la compañía Consigo Bay, que es una empresa canadiense-estadounidense, por más de 16.000 millones de dólares. No nos alcanzaría esta vía y la otra casi para pagar esto, por un tema de unas licencias ambientales. Esa demanda está haciendo su curso en Texas, en Houston, y es algo muy preocupante porque esto dice, bueno, estamos haciendo una apuesta a la conocida en su momento locomotora minera, pero si esto nos está trayendo demandas, donde los proyectos mineroenergéticos que vamos a desarrollar en los próximos 5 años no nos van a alcanzar para pagar estas demandas, entonces ¿qué estamos haciendo? De ahí es interesante abrir un debate en torno a si se debe o no realizar la nacionalización de las reservas mineras. Primero que todo, por un aspecto medioambiental. Segundo, por un tema, digámoslo, de flujo de caja, de análisis financiero y de técnica jurídica para encontrar alternativas que no nos pase lo que nos está pasando con esas demandas exorbitantes. Y tercero, para hacer efectivo que si ha de explotarse sus beneficios, se irradien el beneficio de los colombianos. Sí, pero justamente por eso es que presidentes como Rafael Correa hizo una reestructuración total de los contratos petroleros, nacionalizó algunas cosas, tuvo algunas demandas, las ha ido ganando Ecuador, y hoy en día, como resultado de ese programa que se llamó la Revolución Ciudadana, cuando subió en el 2007, ganó, y en el 2008 se posesionó el presidente Rafael Correa, pues fíjese usted que volteó las cosas. El país recibía algo así como el 23 y el 25% de los recursos y los beneficios del petróleo, el resto se lo llevaban las multinacionales. Él cambió, y más o menos quedó al contrario, más o menos el 70% lo recibe el gobierno ecuatoriano, y hay que ver la infraestructura cómo se modernizó en Ecuador. Claro, sin duda. Entonces ahí también hay un tema de soberanía nacional. De soberanía y de planteamiento estratégico, porque es que recordemos que la alta demanda que hay de commodities a nivel mundial. China es un hambriento consumidor de materia prima y de la forma como se está convirtiendo, ya está desarrollando microchips neuronales de inteligencia artificial, y para ello se necesitan componentes de minería muy delicados, donde nuestra Amazonía, nuestra Orinoquía es riquísima. Y nosotros tenemos toda esa materia prima. Y en este momento lo que estamos permitiendo es que el poder lo ejerza el demandante de esa materia prima y no nosotros, que somos quienes lo tenemos. Desafortunadamente en el pasado se ha feriado las licencias ambientales, no hemos sido estratégicos en el desarrollo del tema mineroenergético y debemos cambiar esa balanza en favor de los intereses de la nación. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Unas conclusiones, profesor Enrique Medina. Bueno, primero que todo, pues digamos que yo lamento en primer lugar que no se evidencien los programas una mayor coherencia y una mayor rigurosidad en temas de política exterior. Hace falta fortalecerlo. Yo invito a las campañas a que se hablen con sus asesores, intensifiquen sus análisis y incorporen elementos más serios y constructivos en la política exterior de Colombia. Creo que hay tiempo para ello. Invitamos ojalá a los candidatos que nos expresen más sus opiniones sobre esta materia.
y desde luego que definan, sea cual sea el presidente, que defina una política exterior clara, una clara política en términos de beneficiar a los colombianos con esos programas de cooperación y con digamos, consolidar un servicio exterior más sólido. Bueno, yo cerraría con una invitación a nuestros amables oyentes a que lean los programas propuestos por cada candidato. Están colgadas en sus páginas web de muy fácil acceso. Ambas campañas tienen visualmente muy bien organizado sus temas, sencillos, con un lenguaje muy directo, que tal vez por eso también le da cierta ambigüedad al tema, pero me parece que está diseñado para llegarle al gran público. Sí, es comprensible. Y que cada uno vaya a votar, no importa por quién, pero que sí importa que vote a conciencia. Que votemos todos, Jaime, que ejerzamos todos ese derecho y que cada día, digamos, estudiemos y leamos más, no solo del momento coyuntural que tengamos en las elecciones, sino que aprendamos más de historia, que a nuestros niños y jóvenes los formemos desde la base en muchos de estos temas que son vitales para el país. Bueno, muchas gracias al profesor Enrique Medina, gracias a nuestra amable audiencia, y nos encontramos en 8 días con otro programa para el análisis a profundidad en Dimensiones Globales.